Saludos mi gente, espero que estén súper bien. Yo por acá estoy de maravilla. Como pueden ver, hoy estoy en la cocina, así que tenemos otro capítulo de Girls in the Kitchen. ¿Y qué vamos a estar preparando hoy? Hoy vamos a estar preparando unos pescados de barramundi, como pueden ver por aquí. Este es un pescado australiano y es bien rico. Yo en lo personal lo consigo en Costco, donde único lo he visto honestamente, pero es bien rico. Y por aquí en la parte de atrás hay como una receta, que esa es la receta que vamos a estar siguiendo hoy. Ya yo la he hecho anteriormente y me encanta, o sea, es bien rico. Y pues, ¿con qué vamos a estar preparando este pescado? Este pescado lo vamos a estar preparando con quinoa. Hoy sí, como que me fui un poco más saludable. Voy a estar preparando una quinoa, va a quedar súper deliciosa. Ustedes la tienen que ver, la tienen que intentar en sus casas, la tienen que probar. Y recuerden mi gente, sigan con el apoyo, sigan dando like, sigan suscribiéndose. Si no te has suscrito, definitivamente suscríbete. Bueno mi gente, vamos a comenzar a adobar nuestro pescado. Vamos a necesitar sal, por aquí, sal. Vamos a necesitar pimienta negra, orégano y perejil. Tú sabes, vamos a adobarlo un poquito sencillo, porque como esto lo vamos a combinar con una salsa que también le incluye la receta, pues como que no quiero adobarlo con muchos condimentos y que después sepa como que muy fuerte. Vamos a tratar de mantenerlo lo más light, lo más suave posible. Así que vengan, vamos a comenzar. Vamos primero a echarle un poquito de aceite. Yo estoy utilizando aceite de coco, pero ustedes pueden utilizar el de su preferencia por ambos lados. Tienen que tratar este pescado con mucha delicadeza porque es bien delicado, y más cuando lo estén preparando. Okay. Vamos ahora a echarle la sal. Vamos a echarle sal. Un poco de sal. Y ahí nos le echamos por el otro lado. Un poquito de pimienta. Orégano. Parsley. Y ahora vamos a masajearlo. Sí, muy bien, lo mezclamos muy bien. Qué chulería. Vamos por el otro lado. Ok, déjame. Ok, volvemos. Sal. La sal que yo estoy utilizando es la Himalaya. Es súper buena. Pimienta.
se me está acabando, tengo que comprar más. Y otra vez a masajear por los lados, mi gente, no se les olvide por los lados. Ya nuestros filetitos están ready y ahora vamos a preparar lo que es la salsa para ya dejarla set, porque el pescado eso se hace súper rápido, en menos nada. Así que vamos entonces a preparar nuestra salsita. Ok, y pues en la receta dice que para la salsa vamos a necesitar aceite, 2 cucharaditas de aceite, 2 cucharadas de mantequilla, un ajo cortadito en pedacitos, 2 cucharadas de jugo de limón y vamos a necesitar 5 hojitas de basil fresco, o si no tienes fresco también puedes utilizar 3/4 cucharaditas del seco, y también sal a gusto. Así que vamos a preparar la salsa, vamos para allá. Bueno, ahora sí vamos a preparar la salsita para nuestro pescado. Las instrucciones dicen que primero tenemos que sofreír las 2 cucharadas de mantequilla, que yo las tengo aquí, con ajo, que yo lo tengo por aquí molido, fresco, yo lo hice. Ok, vamos primero a echar la mantequilla. Ya aquí está nuestro... Este es el envase que lo voy a preparar. Esto usualmente la gente lo usa para calentar la leche del café. Yo lo uso para múltiples cosas. Ok, vamos a echarle ahí la mantequillita y pedacito. Ok, vamos a moverlo. Y que mi gente, ¿cómo les ha tratado la vida? A mí, en lo personal, me ha tratado súper bien. Sigo pues haciendo mi ejercicio. Espero que les hayan gustado mi video anterior de los ejercicios de yoga. Lo tienen que intentar en sus casas. Y pueden también complementar los ejercicios de yoga con esta comida que es súper saludable. Vamos a seguir aquí removiéndolo para que no se nos queme. Yo tengo la temperatura en 4, que eso es como un medium. Pues como les estaba diciendo, pueden complementar esta comida con los ejercicios de yoga. Yo más adelante les voy a hacer más videitos, más rutinas de ejercicio para que lo puedan intentar en sus casas. Y ya está. ¿Qué es lo otro? Ahora le vamos a añadir el juguito de limón. Aquí está. Son 2 cucharadas. Se lo añadimos aquí. Y le vamos a añadir el basil. Son 3/4 cucharadas. Así que lo medimos de esta manera. Media cucharadita. Vamos a echarle por aquí. Media cucharadita. Y 1/4. Ok. Y un poquito de sal a gusto. Vamos a mezclarlo bien, vamos a removerlo. Miren cómo está quedando. Huele bien rico. Huele bien rico. Vamos a removerlo bien.
vamos a probar un poco porque aquí hay que probarlo todo, todo hay que probarlo. Ay, qué rico. Ay, se siente el saborcito del limón, del ajo. Qué rico. Así que vamos a... Esto ya está, vamos a apagarlo. Finish. Ahora sí, ya tenemos nuestra salsita. Ahora vamos con nuestro pescado. Vamos a preparar nuestro pescado. Lo pueden hacer de diferentes maneras. Yo ahora lo voy a hacer en el sartén. Se vuelta a vuelta y listo. Así que vamos para allá. Bueno, ok, comencemos. Ya tengo aquí mi sartén listo, ready, calientito. Vamos a añadirle un poco de aceite. Yo voy a estar utilizando aceite de aguacate, de spray. Un poquito. Y vamos ahora a traer nuestros filetitos. Míralos por aquí. Y esto es suavecito, mi gente, con mucha delicadeza. Es más, si necesitan una espátula, utilícenla porque ustedes verán ahorita para voltearlo. Yo voy a usar una espátula porque son bien delicados. Así que vamos por aquí. Ok, y vamos a dejar cocinándolo de 3 a 4 minutos por cada lado. Y vigilándolo bien. Si a ustedes les gusta un poquito más cocido, a decisión propia. Pero por lo menos así es como yo lo hago, así es como me gusta. Y la temperatura la tengo aquí en 5, la tengo en medio. Puede ser un poquito más medium high. Y también se pueden ir un poco más creativos si desean. Pueden echarle un poquito de cebollita o unos vegetales también, unos espárragos, que el pescado con espárragos sabe bien rico. O sea, que ustedes pueden inventar mucho más. Por lo menos esta es la manera simple, como dicen las instrucciones de la bolsita del empaque. Escuchen eso, mi gente. Y cómo huele. Ahorita yo les voy a decir cómo sabe. Vamos a voltearlo. Mira qué colorcito más lindo. Vamos a voltearlo. Wow. Mire qué lindo. Vamos a probarlo. Está muy bueno. Está la sazón en su punto, como tiene que estar. Así que vamos a darle otros 3-4 minutitos por este lado. Y ya listo, lo apagamos y le echamos la salsita por encima para que siga cogiendo esos saborcitos y esos gustitos. Chequearlo por aquí. Súper. Y ni que se diga. Así que vamos a apagarlo. Vamos a echarle la salsita. Mira eso por ahí. Y voy a dejar un poquito para ahorita, para cuando lo sirva.
echarle un poquito más. Pero esto se ve de hecho, guacho. Ay, huele bien rico, mano. Bueno, pero vamos ahora a preparar la quinoa porque de verdad que le quiero meter mano. Así que vamos allá, vamos a meterle mano a la quinoa, vamos para eso. Bueno, ya estamos aquí listos para hacer la quinoa. Esta es la que yo estoy utilizando, la que está aquí. Para esto lo que vamos a necesitar es una taza de quinoa. Por aquí la tengo. Uy, que la luz. Por ahí. ¿La ven? Ok. Una tacita de quinoa. Van a necesitar también una taza de agua con caldo de pollo. O pueden utilizar caldo de pollo, pero yo por lo menos utilizo este caldito de pollo que está aquí. Y lo diluyo un poquito de agua y ya listo, mira. Y también van a necesitar habichuelas negras. Yo las tengo aquí porque ya usé la mitad de la lata. Y ahora voy a usar la otra mitad. Esta es una receta súper sencilla, súper simple, bien rápido de hacer, con ingredientes que ya tienes en tu casa, menos la quinoa, porque ¿quién tiene de repente quinoa en su casa? Y nada, mi gente, vamos ahora a preparar esto. Vamos primero a echar nuestro caldo de pollo. Y esto para que le dé un saborcito bien rico. No es necesario añadirle sal, porque ya el caldo de pollo tiene bastante sal como tal. Y nada, vamos a dejar que hierva un poquito. Luego le añadimos las habichuelas, la quinoa, lo removemos bien, lo dejamos quietecito hasta que se cocine todo bien. Así que vamos a esperar que nuestra agua hierva. Bueno, como ya pueden ver, nuestra agüita, nuestro caldo de pollo ya está hirviendo, ya huele, así que vamos a añadir nuestras habichuelas. Déjame buscar. Vamos a añadir nuestras habichuelas. Okay. ¿Y por qué añado las habichuelas primero? Porque la quinoa se prepara bien rápido y yo prefiero añadir las habichuelas primero y luego la quinoa, porque la quinoa tiene que estar pendiente porque se prepara súper rápido. Ok, ya la añadimos y ahora vamos a removerla bien para que se mezcle, para que toda quede forradita de agua. Ok. Ok, vamos a darle un par de minutitos a lo que la quinoa absorbe todo el agua. Ya la van a ver que como que se abre un poco, como que se esponja. Igual que el arroz porque es un grano. Y se va a expandir igual que el arroz. Así que vamos a darle unos minutitos a lo que absorbe todo el agua. Pero manténganle el ojo pegado porque después se les quema. Bueno, mi gente, vamos a taparlo porque está salpicando mucho. Así que vamos a taparlo. Yo estoy utilizando un slow cooker, so no puedo controlar la temperatura, así que automáticamente va a salpicar así de cantazo, así que vamos a taparlo. Bueno, esto huele bien rico. Vamos a chequear
qué tal está. Vamos a ver. Vamos a moverlo, mi gente, como ven. ¿Ves? Esto se hace bien rápido. Bien rápido. Ya tiene muy buena consistencia. Vamos a probarlo. Está bien rico. Delicioso. Y como yo les dije ahorita, ustedes pueden irse mucho más creativos y pueden añadirle cebollitas, pimientos de colores, añadirles vegetales, brócoli, celery, bueno, lo que ustedes quieran. Esto es algo sencillo para que ustedes lo preparen en sus casas con los ingredientes que ya ustedes probablemente ya tienen, pero ustedes lo hacen a su manera. Pueden inventar, irse mucho más allá. Ya esto está, así que vamos a dejarlo que repose un poco. Vamos a apagarlo. Ya está. Ya tenemos todo listo, ya tenemos nuestra comida ready para servir. Yo hice para aquí una ensaladita, se la puedo enseñar. Yo hice para aquí, miren, para aquí una ensaladita. Esto es una ensalada mixta con tomatitos, un poquito de queso parmesano, un poquito de pimienta por encima, algo sencillo. Y de dressing, un poquito de italiano. Súper. Así que vamos a servir. Vamos a echar nuestra quinoa. Y lo bueno de la quinoa es que te llena bastante, no tienes que comer un montón, te llena bastante, te mantiene satisfecho por muchas horas. Si te lo comes de almuerzo, pues no vas a sentir hambre hasta la hora de la cena, literal. Así que por aquí tienen, mira, vaya, qué rico. Ahora vamos a servir el pescado. Miren eso, miren qué rico, miren qué delicia, todo se ve delicioso, espectacular. Y bueno, mi gente, ya saben cómo preparar esta deliciosa receta bien saludable. Recuerden que es pescado barramundi en salsita de limón y ajo, acompañado con quinoa y habichuelas negras. Es súper fácil de hacer, lo pueden intentar. Espero que les haya gustado este video. Ya yo extrañaba hacer videos de cocina para ustedes, porque a mí, como ustedes saben, a mí me encanta la cocina. Y nada, aquí les traje otra receta más. Espero que les haya gustado. Suscríbete si no te has suscrito. Sigue apoyando mi canal dándole like. Deja un like, deja el comentario si quieres ver otras recetas, qué otro video te gustaría ver en confianza. Deja algún comentario. Como les dije, voy a estar empezando a hacer videos de ejercicio, así que próximamente les voy a traer otro video de ejercicio. Vamos a ver qué voy a estar haciendo. Y nada, mi gente, yo me voy a disfrutar esta deliciosa comida. Se me cuidan mucho, nos vemos en el próximo video. Les envío un besote, un abrazote. Nos vemos, mi gente.